ni se salvarán los que tengan caballos. Cuando llegue ese día, aún los más valientes oirán desnudos. Amén. Oremos, mis hermanos. Te damos gracias, Señor, por este día, por permitirnos llegar hasta tu casa para meditar en tu palabra y buscar la dirección y el consejo que viene de ti. Habla a cada uno de nosotros, Señor. Muéstranos tu voluntad, tu propósito en nuestras vidas. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Bienvenidos a la casa del Señor. Tomen asiento, por favor. Esta semana ha sido un poco preocupante, si han visto las noticias, cosas que nos han dejado bastante inquietos sobre qué es lo que va a pasar. Primero, el tema de la muerte cruzada, la posibilidad de que próximamente ya tengamos elecciones, ver a muchos que, a pesar de que ya se sabe de ciertas acciones delincuenciales, se ponen también como candidatos para las próximas elecciones. Pero aparte de eso, también lo que sucedió en Manta, con los muertos que hubo en un funeral, mientras estaban velando a una persona, otras entraron para matar a los que estaban ahí. Y lo que pasó ayer en Montañita, en un local, en un restaurante al cual ingresaron para matar a las personas que estaban ahí, hasta donde yo pude escuchar 4 muertos y 8 heridos. Todo esto que está pasando nos inquieta. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuál es la situación que se está viviendo en nuestro país? ¿Y qué tipo de solución se puede encontrar frente a estas circunstancias? Me puse a pensar en esto y me acordé de este texto que hemos leído el día de hoy, el texto de Amós, el profeta que anuncia al pueblo de Israel en unas circunstancias algo parecidas a las que nosotros estamos viviendo. En los tiempos del profeta Amós se estaba viviendo en una riqueza, abundancia de recursos, pero esos recursos no estaban bien distribuidos. Había quienes se estaban enriqueciendo y había otros que estaban muriéndose de hambre. Había prosperidad, pero no bien distribuida. Y en esas circunstancias viene el anuncio profético de Amós a cuestionar todo lo que están haciendo los israelitas. Ahí en el capítulo 2, verso 4, ustedes pueden ver una serie de cuestionamientos a la manera de llevar la vida de parte de estos que decían creer en Dios, pero que sus actos demostraban todo lo contrario. Amós 2, verso 4 dice: así ha dicho el Señor, por 3 pecados de Judá y por el 4º no revocaré su castigo, por haber menospreciado mi ley y por no cumplir con mis ordenanzas, por haber seguido a falsos ídolos, tras los cuales se descarriaron sus padres. Le prenderé fuego a Judá y éste consumirá los palacios de Jerusalén. Es una denuncia de un pueblo que se olvidó de lo que Dios les había enseñado. En la palabra Dios les había enseñado todo lo necesario para vivir de manera apropiada como creyentes, saber velar por el prójimo, saber estar pendiente por los que necesitan ayuda, saber que no puedo yo estar buscando ídolos o otro tipo de cosas, artilugios o agoreros para poder yo determinar lo que va a pasar en el futuro. Eso no puedo, pero muchos de ellos se olvidaron de eso y comenzaron a hacer lo que a Dios no le agrada. En el verso 6 dice: así ha dicho el Señor, por 3 pecados de Israel y por el 4º no revocaré su castigo, porque han vendido al justo por dinero y al pobre por un par de zapatos. Lo que está hablando en esa porción es de un pueblo al cual ya no le interesaba las personas, le interesaba el dinero. Y si puedo conseguir más dinero a costa del otro, lo hago. Eso es lo que estaba pasando ahí. Estaban vendiendo a las personas por dinero, a pesar de ser hermanos, a pesar de ser de la misma casa de Israel, vendían por dinero a sus hermanos. Pero más aún, lo que dice en la segunda parte es sorprendente: por un par de zapatos los hacían esclavos. ¿Cuánto cuesta un par de zapatos hoy en día? $20, $40, los más añados $200. Por ese dinero podías ir como esclavo.
Y eso es lo que estaban haciendo los israelitas. Si alguien no podía pagar esos $30, se iba como esclavo. Eso es lo que indignaba a Dios. ¿Cómo es posible, después de lo que yo hice por ustedes, dice Dios, que ustedes estén tratando así a sus hermanos? Que no estén preocupados por lo que está pasando su prójimo, por la necesidad del que está a su lado. Ese era el reclamo de Dios. Había injusticia social, como la hay en nuestros tiempos. Hoy en día también vemos ese tipo de circunstancias. Hoy en día también vemos que muchas personas terminan haciendo horrores por tratar de pagar una deuda que no tienen recursos para poder pagar. Y quienes están como los acreedores, no les interesa nada de lo que esté pasando el otro. Sigo leyendo y en el verso 7 me dice: han aplastado en el suelo a los desvalidos, han torcido el camino de los humildes. Ahí en otras versiones dice algo interesante: han aplastado en el suelo las casas de los desvalidos. En otras versiones dice cabezas, pero en otras dice casas. El problema es que el texto es complicado de entender. Pero me llamó la atención eso de casas por una razón. Las casas antiguamente se hacían de barro y era fácil de destruir una casa de esas. Y es como que me está diciendo que si no me vas a pagar, pues te destruyo tu casa. Tu casa la voy a volver en polvo y ceniza si tú no me pagas lo que me debes. Esas eran las actitudes que tenían ellos con sus hermanos. Luego dice también ahí mismo: hijos y padres profanan mi santo nombre al acostarse con la misma joven. Y se preguntarán ustedes qué significa eso, cuál es el sentido. Otra vez es el problema de la pobreza. Como eran pobres, se llevaban a la hija para prostituta de la familia. Eso es lo que estaban haciendo los ricos de Israel. Y eso es lo que indigna a Dios. Y es por eso que viene este juicio contra este pueblo. Dice luego, verso 8: junto a cualquier altar se acuestan sobre las ropas que reciben en empeño, y en la casa de sus dioses se embriagan con el vino que reciben como multa. Aquí hay dos cosas que menciona. La primera es lo referente a el tema de los empeños. Cuando una persona no tenía recursos, pues buscaba empeñar algo para que le perdonen la deuda por un tiempo, hasta que consiga con qué pagar. Así que le entregaban algo. Pero la ley de Dios decía que si tú recibes algo de esa persona que le sirve para vivir, al finalizar el día se lo devuelves, porque necesita para poder vivir. Eso era la ley. Miren lo que dice Deuteronomio 24:12. No vayan a perder a Amós, eso sí. Deuteronomio 24:12. Dice el texto bíblico: y si es un pobre, no te acostarás sobre su prenda, se la devolverás a la puesta del sol para que pueda acostarse en su manto, así te bendecirá y tendrás mérito a los ojos de Jehová tu Dios. ¿Qué es lo que estaba diciéndole? Si tú tomas como prenda, si tú tomas en empeño, en embargo, algo que le sirve para vivir al otro, que no sea al punto de que el otro muera por no poder pagar. Se lo devolverás en la noche, para que tenga con qué cobijarse, para que tenga con qué cubrirse del frío. Eso le decía. ¿Pero hacían eso los israelitas? No. Tomaban eso y más bien lo llevaban y se burlaban de los pobres, haciendo uso de eso en cosas sacrílegas. Llevaban a otros dioses y ahí se recostaban sobre eso que al otro le costaba incluso la vida. La segunda parte de ese verso que leímos habla sobre que toman el vino que ha sido empeñado y lo usan para sus fiestas, para sus borracheras. Recuerden que algún momento les dije que para los antiguos el vino era importante porque no había agua potable. Así que el vino era una buena opción para tener algo saludable. Para el pobre el vino era bebida para los días de sol. Para el rico era borrachera solamente para burlarse del pobre. Y eso indigna al profeta e indigna a Dios. Están haciendo todo tipo de injusticias sociales, están haciendo en Israel. Sigo leyendo,
verso 9. Y aquí como que Dios se pone un poco a recordar lo que les hizo, lo que Dios les dio y cómo ellos ahora se portan. En el verso 9 dice: ante sus ojos destruí a los amorreos, derribé sus frutos y les arranqué las raíces, aun cuando eran altos como los cedros y fuertes como las encinas. A ustedes los saqué de Egipto y 40 años los guié por el desierto hasta ser los dueños de territorio amorreo. A algunos de sus hijos los hice profetas y a otros los aparté para ser nazareos. ¿Acaso esto no es así, hijos de Israel? Palabra del Señor. ¿Qué es lo que está diciendo Dios ahí? Yo me porté generoso con ustedes. Yo les di todo lo que necesitaban. Yo los cuidé. Cuando estaban como esclavos en Egipto, yo los liberé. Cuando ustedes no tenían tierra, yo les di una tierra. Yo les he provisto todo lo que necesitaban. Más generosidad no pueden encontrar en ningún lado. Y la pregunta es: ¿cómo se están portando ustedes? ¿Están siendo generosos? ¿Están ayudando a los que necesitan? ¿O solamente están pensando en sí mismos? Esa es la pregunta que surge de este texto. Después de todas las bendiciones recibidas de Dios, ¿ustedes están siendo generosos con el prójimo? ¿Aman a su prójimo? ¿Velan por él? Esa es la pregunta que surge de este texto. Sigo leyendo y en el verso 12 me dice: pero ustedes dieron vino a los nazareos y a los profetas les mandaron no profetizar. Esto se conecta con lo que dice en el verso 4. En el verso 4 decía que despreciaron la palabra del Señor. Acá en cambio dice que mandaron a callar a los profetas. Si nos vas a hablar mal, si nos vas a decir que estamos en pecado, mejor no nos digas nada. Eso está feo. Tú deberías decir que vamos a recibir bendición. Eso es lo que queremos escuchar. Eso es lo que le decían a los profetas. No queremos que nos hables palabras que nos duelen. Y también dice que mandaron a beber a los nazareos. Los nazareos eran personas que se dedicaban a servir a Dios. Eran personas que se apartaban de todas las cosas que podían ser considerados como contaminables. No bebían, no se cortaban el cabello, no se cortaban la barba y se dedicaban solo a servir a Dios. Pero la santidad de estos hombres a los otros les molestaba. Y es como que decían: ya va el santito, ya va el aleluya. Así que como me molesta su santidad, ¿qué es lo que hago? Le obligo a tomar vino, lo emborracho. Busco de alguna manera que se sienta mal por su santidad. Y hoy en día a veces hacemos eso. Cuando vemos a alguien que está buscando más de Dios, nosotros a veces comenzamos a criticarlo. Y eso es lo que molestaba a Dios. No quieren escuchar lo que Dios les quiere decir. Dice luego en el verso 13: por eso voy a apretarlos allí donde están, como se aprieta un carro lleno de gavillas. Ni el ligero de pies podrá escapar, ni el fuerte podrá recurrir a su fuerza, ni el valiente podrá ponerse a salvo. Tampoco podrán resistir los arqueros, ni escaparán los que más veloces corran, ni se salvarán los que tengan caballos. Cuando llegue ese día, aún los más valientes huirán desnudos. Palabra del Señor. Noten ustedes lo que está diciendo. Todo aquello en lo cual ustedes ponen su confianza, en el día final no servirá de nada. Ponen su confianza en su fuerza, en su valor, ponen su confianza en los caballos que tienen, ponen su confianza en la riqueza que tienen, ponen su confianza en tantas cosas que al final no les servirá de nada. Cuando llegue el juicio, estarán delante del juicio desnudos. Es lo que termina diciendo. Así que este juicio es por todo esto. Yo les he resumido en 3 puntos que creo que también se dan hoy en día. 3 pecados que cometió Israel y que hoy en día también veo en Ecuador. Primer pecado es el egoísmo y la indiferencia ante los necesitados. Ese es el primer pecado. No velamos por los que necesitan nuestra ayuda. No estamos pendientes por nuestro hermano. Y tranquilo, no te estoy diciendo que no te esfuerces por ganar más dinero. Gloria a Dios si puedes conseguir más. Pero lo que el texto bíblico me llama es a compartir con el que menos tiene, con el más desafortunado, con el que no tuvo la fortuna que hoy tienes. Hoy en día hay un discurso que se maneja bastante y que suelen decir que
Si es que yo he alcanzado lo que he alcanzado es porque me he esforzado y porque he estudiado y porque me he preparado y porque tengo todo esto. Pero recuerda que algunos no llegaron a tener esos estudios porque no tuvieron recursos ni siquiera para entrar a la escuela. Eso es la diferencia. A veces pensamos que simplemente estamos a la misma par y el uno creció, el otro se empobreció, pero este es porque es bajo, y no es así. Debemos tener cuidado con esa manera de pensar. El no saber velar porque el que está necesitando es el primer pecado que se menciona acá. Aunque sea un pan, compartir con el necesitado. Eso es lo que busca el texto bíblico. El segundo pecado que se menciona acá y que veo también en nuestra sociedad actual es la idolatría y el paganismo. Es comenzar a buscar otros dioses. Es cuando yo comienzo a idolatrar, no sé, ¿qué es lo que más idolatras tú? Pues tal vez el dinero, tal vez las riquezas. Eso es lo que idolatras y eso es lo que más te afanas por obtener. Y hoy en día muchos están más enfocados en eso y quieren un Dios que les dé dinero. Señor, bendíceme con un nuevo trabajo que necesito más dinero. En lugar de pedirle, Señor, bendíceme con más santidad. Ayúdame a ser de bendición a otros. Lo que acá me plantea el texto bíblico es que esa idolatría fue el acabose de Israel. De hecho, en el Nuevo Testamento, el apóstol llega a decir que el amor al dinero es idolatría. Ya relaciona directamente. El amor al dinero es idolatría. Así que debo tener cuidado con eso. Y el tercer pecado que yo veo entre los israelitas y que veo a veces también entre los ecuatorianos es una falsa religiosidad que solo sirve para calmar la conciencia. Es cuando me acerco a Dios solamente para sentirme mejor. Porque sé que estoy en pecado, entonces voy a la iglesia y con eso ya calmo la conciencia. Porque sé que hice algo mal, entonces llevo una ofrenda extra para que el Señor se apiade de mí. Porque sé que no estoy haciendo las cosas correctamente, busco aparentar ser religioso y con eso me conformo. Estoy siendo injusto en el trabajo, tal vez soy un empleador que no paga a sus trabajadores y como me contento, voy al templo y entrego una ofrenda extra. Y pienso que con eso bastó. No es así. A veces pienso que basta con que yo pueda ir a la iglesia, hacer ayunos y oraciones y con eso, así sea una persona mentirosa o ladrón, con eso se tranquiliza, pero no es así. Esa es la falsa religiosidad. De hecho, miren lo que dice ahí en Amós, en el capítulo 7, en el verso 7, Amós 7:7. Amós 7:7 dice así: el Señor también me hizo ver esto. Es una visión que tiene el profeta. Estaba el Señor junto a un muro construido a plomo y tenía en la mano una plomada de albañil. Y el Señor me dijo: ¿qué es lo que ves, Amós? Y yo le dije: veo una plomada de albañil. Entonces el Señor me dijo: voy a medir a mi pueblo Israel con una plomada de albañil. No voy a pasarte una más. Voy a destruir a los lugares altos de Isaac y a dejar en ruinas los santuarios de Israel. Además, voy a levantar la espada contra la casa de Jeroboam. Hace un par de días nomás veía en internet, en Facebook, uno de esos videos que suben de broma, donde se mostraba un muro, tal cual hasta acá. Un muro que había sido construido. Ahí se veía todos los bloques, se veía cómo habían sido puesto el cemento y se veía al ingeniero que venía a ver que esté bien construido. Y sacaba su propia plomada para poder medir que esté bien puesto. Y cuando se inclina para poderlo medir, todo el muro se derrumba. No quedó nada. Y entonces uno queda con la idea, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que hicieron mal? Y la respuesta es: todo hicieron mal. Desde el inicio no hicieron bien las cosas. Y lo que dice el profeta es que así va a ser Dios con el pueblo de Israel. Voy a poner mi plomada y voy a ver si realmente ustedes están viviendo en justicia.
Y ahí yo me pregunto, ¿no? ¿Qué pasaría si mañana, hoy mismo, viene Dios y me dice: Pablo, voy a medirte y voy a ver si aplomada tú estás correcto delante de Dios? ¿Qué pasaría si hace eso Dios? ¿Estamos preparados? ¿Estamos viviendo en justicia delante de Dios? ¿Estamos siendo personas que honran al Señor, que aman al prójimo, que velan por el necesitado? ¿Somos personas que tratan de hacer lo correcto? ¿O solamente somos religiosos que estamos señalando con el dedo a todo aquel que no hace lo que creemos que debe hacer? Mírale, se ha pintado el pelo. Mírale, la falda está demasiado alta. Mírale lo que está haciendo. ¿Somos así? Porque ahí vendrá Dios con plomada. Estás criticando a todos, ¿cómo estás tú? Eso es lo que viene a ser Dios. Yo regreso al capítulo 4, al capítulo 5. Amós mismo, ahí en Amós me quedo. Y en el verso 4, Amós 5:4, me dice lo que Dios espera de nosotros. Porque esto dice Jehová a la casa de Israel. Déjenme leerle en la versión que tiene la mayoría. Amós 5:4. Pero también así ha dicho el Señor al pueblo de Israel: si ustedes me buscan, vivirán. Lo que dice nuestra Reina Valera del 60: buscadme y viviréis. Eso es lo que busca Dios, que tú te acerques a Él, que tú vuelvas tus ojos a Dios, no al templo, a Dios. Mira lo que dice luego, capítulo 5, verso 5: pero no busquen en Betel, ni vayan a Gilgal, ni pasen por Berseba, porque los de Gilgal serán llevados al cautiverio y los de Betel serán exterminados. ¿Qué eran Betel, Gilgal, Berseba? ¿Qué eran esos? Como decir hoy en día mega iglesias. Eran templos de adoración súper famosos en todo Israel. Y la gente iba allá porque sabían que si iban allá y llevaban un corderito, todo quedaba a cuentas. Oiga, pero usted está cometiendo pecado, ¿quiere otro corderito? Bueno, con eso nos quedamos en paz. Eso es lo que pasaba en estos templos de Gilgal, Berseba, en el templo de Betel que se mencionan ahí. Y Dios les dice: eso no quiero yo. No quiero que quieran chantajearme. Lo que yo quiero es que me busquen. Miren lo que dice luego, ahí en el verso 6: búsquenme a mí, el Señor, y vivirán. De lo contrario arremeteré como un fuego contra la tribu de José y la consumiré, y no habrá en Betel quien pueda apagar el fuego. Ustedes los que convierten el juicio en amargura y arrojan por el suelo la justicia, busquen al Creador de las Pléyades y del Orión, al que convierte la luz en tinieblas, al que convierte en luz las tinieblas y hace que el día se oscurezca como la noche, al que llama a las aguas del mar y las derrama sobre la faz de la tierra. Su nombre es el Señor. No busquen templos donde justificarse, busquen a Dios. Eso es lo que les dice. No busquen hacer cosas que les haga sentir mejor, busquen a Dios. Y miren más adelante lo que dice en el verso 18, 5 mismo, Amós 5:18. Ay de los que anhelan que llegue el día del Señor, porque quieren que llegue el día del Señor. Será un día de tinieblas y no de luz. Como dirían criollamente, a ver cómo esa movida. No es que nosotros estamos esperando la venida del Señor. No es que nuestro anhelo es la venida del Señor. Y acá Amós dice: ay de los que esperan el día del Señor, porque será día de tinieblas. ¿Pero por qué? Porque para el que está en pecado será en día de tinieblas. Aquí yo veo lo que el apóstol Pablo más adelante va a decir. Porque el mensaje del evangelio es vida para el que lo busca, y es mensaje de muerte para el que no está con él. Así que acá dice: ay de los que esperan el día del Señor, porque no están bien en su vida. Y miren lo que dice luego, verso 19: será como cuando alguien huye de un león y se topa con un oso, o como cuando alguien entra en su casa y al apoyarse en la pared, una culebra le muerde la mano.
El día del Señor no será luz sino tinieblas, será un día sombrío sin resplandor alguno. ¿Por qué? Porque no estaban actuando de buena manera. Estaban viviendo en pecado y se regodeaban en el pecado. Se sentían gustosos de vivir en pecado. Por eso ese día iba a ser terrible para ellos. Y ahora miren el tipo de religiosidad que Dios detesta. Dice en el verso 21: yo aborrezco sus fiestas solemnes, no las soporto, ni me complacen sus reuniones. Como que mañana dijéramos, hagamos una vigilia para el Señor, y Dios se presentara en medio de nosotros y nos dijera, aborrezco sus vigilias. ¿Qué pasó? ¿Por qué? Porque solamente son apariencia. No estamos viviendo de manera justa. Estamos ofendiendo, humillando, destrozando a otras personas y nos reunimos en la vigilia y pensamos que con eso se arregló todo. Si quieres hacer una vigilia que honre al Señor, ama a tu prójimo. Vive en justicia. Sigo leyendo. Dice luego, verso 22, cuando me ofrezcan sus ofrendas y holocaustos, no los recibiré, ni miraré los animales engordados que me presenten como ofrendas de paz. ¿Qué es lo que está diciendo? Traigan sus ofrendas lo que quiera, pero si su corazón está lejos de mí, yo no recibo esa ofrenda. No es cuestión de cuánto le traes al Señor, es cuestión del corazón, cómo está delante de Dios. Si tú traes tu ofrenda para decir gracias por lo que has hecho, Señor, gloria a Dios. Pero si traes porque quieres chantajearle a Dios y decirle, Señor, pero verás, yo pequé, hice algo horrible, le fui infiel a mi esposa, así que traje una ofrenda adicional. No le vas a convencer a Dios con eso. Lo que Él quiere es arrepentimiento. Lo que Él quiere es que actúes en santidad. Eso es diferente. Sigo leyendo. Dice en el verso 23, alejen de mí la multitud de sus cantos, no quiero escuchar las melodías de sus liras. No se aflijan, hermanos de la alabanza, no es contra ustedes. ¿A qué se refiere ese texto? No sirve de nada que le cante al Señor si es que en mi corazón no hay santidad. No sirve de nada que levante muchas alabanzas al Señor si mi corazón está viviendo solo en pecado. Si no estoy actuando bien. Si a lo que entro a la iglesia llego hasta la puerta y digo, ¿dónde está el hermanito? Allá está, me siento por acá porque me cae mal ese hermanito. Y después te alabamos, Dios. ¿Cómo está mi corazón? ¿Cómo estoy en mi relación con mi prójimo? Es importante buscar ese momento de paz, de justicia. Eso es lo que pide Dios. Miren lo que dice luego, verso 24. Prefiero que fluya la justicia como un río y que el derecho mane como un impetuoso arroyo. ¿Quieren que su alabanza llegue delante de Dios? Vivan en justicia y en santidad. Amen a su prójimo, velen por el necesitado y estén pendientes por todos aquellos que están buscando ayuda. Eso es lo que me dice el texto. Esa es la alabanza que agrada al Señor. Esa alabanza sí sube como un olor fragante delante de Dios. Y cuando vienes a la alabanza y alabas con todo el pueblo de Dios, tu alabanza sube delante de Dios, porque estás viviendo como a Dios le agrada. Así que, ¿qué es lo que Dios espera de nosotros? Vuelvo a lo que les dije en el capítulo 5, verso 4. Porque esto dice Jehová a la casa de Israel: buscadme y viviréis. Es momento, mi hermano, de volvernos a Dios. Si algo necesita nuestra nación, es que la iglesia de Cristo viva en justicia. La iglesia de Cristo sea un ejemplo a seguir. Pero si en la iglesia de Cristo nos estamos matando entre nosotros, ¿qué testimonio somos? La iglesia debe saber predicar ese evangelio con su vida, su manera de ser, su manera de vivir. Que tus amigos se acerquen y digan: oye, tú vives de manera diferente. ¿Por qué? Que vean a Cristo en tu vida. Y no que simplemente te vean y digan: uy, qué hipócrita que ha sido este hermanito. Cuidado con eso. Mi estilo de vida tiene que ser el que se refleja.
Y tranquilos, no les estoy diciendo que sean perfectos. No somos, ninguno de nosotros somos perfectos. Fallamos, nos equivocamos. ¿Y sabes cómo evitas que te digan hipócrita cuando caes o fallas? No señales con el dedo a los otros cuando ellos caen o cuando ellos fallan. Cuando te equivocas, pídele perdón a Dios y corrige tu manera de vivir. Y con eso tú estás haciendo una forma de ver diferente las cosas. Lo que Dios necesita en esta nación es una iglesia que lo busque a Él. Y yo te animo, mi hermano, a que seas de aquellos que buscan del Señor. Amén. Vamos a ponernos de pie para orar. Padre Celestial, gracias queremos darte por el día de hoy, por recordarnos tu palabra, por señalarnos, Señor, las fallas que tenemos. Porque muchas veces, Señor, no obramos conforme a la justicia que viene de ti. No somos, Señor, misericordiosos como tú has sido con nosotros. No sabemos perdonar como tú nos enseñas a perdonar. No sabemos también velar por los que menos tienen. Padre Celestial, que tu iglesia busque ser testimonio del amor de Cristo. Que cada uno de nosotros corrijamos nuestra manera de vivir y busquemos, Señor, en todo momento hacer tu voluntad. Padre Celestial, perdónanos porque como iglesia muchas veces descuidamos nuestro llamado, ser sal y luz en medio de la sociedad. Padre Celestial, bendice a tu iglesia, bendice a tus hijos, provéeles para todo lo necesario y aún provéeles para poder compartir con los que no tienen. Padre, gracias te damos por tu misericordia y por tu amor para con nosotros. En Cristo Jesús oramos. Amén.